Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de A Bocajarro en tiempo de hijos e hijas de puteros. Y es que salen por todas partes, cada vez más se multiplican y se multiplican como virus infectando un cuerpo. Como el ébola, devorando la vida. Sí, son los hijos y las hijas de puteros, son como el ébola, son virus mortíferos que destrozan la vida humana, que revientan la vida humana. Son así, son así. Y se introducen en todo ser vivo organizado. Intentan colonizar todas las mentes. Veréis, una de esas formas sutiles de colonizar las mentes son todos esos adeptos, fieles, adeptos, acólitos de esa nueva religión, porque se expandió a partir del año 2001 como una religión colonizando las mentes de esos conspiranoicos cuyas ideas y postulados no nacieron de ellos, nacieron de los laboratorios neoliberales de los Estados Unidos, de todas esas organizaciones laicas y religiosas financiadas precisamente por el Rockefeller, los Rothschild, el George Soros y todos estos que tienen sus fundaciones con gente muy bien pagada, dedicada única y exclusivamente a pensar, a ver de qué manera reaccionamos frente a todo pensamiento, a toda idea, vamos a llamarla progresista, ¿no? Sí, vamos a llamarla progresista, vamos a llamarla... En realidad fue una contestación que hicieron para intoxicar los movimientos sociales, las luchas sociales a nivel mundial. Porque dentro de su agenda política, una agenda política que no es muy antigua, o sea, es una agenda política que tiene 60 años. La agenda política se empezó a fraguar desde el Consenso de Washington en 1944, me parece que fue, cuando se crea y se funda el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y adivinad quiénes son los nombres con apellidos que están detrás del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Pues son los mismos que están detrás de todas esas ideas de la conspiración, apuntando y señalando como una reacción contra las reflexiones, las luchas sociales que han enfrentado esa agenda neoliberal, que adquirió el nombre de neoliberal en 1979, es que ahí fue el Consenso de Washington, mientras en 1979, y lo que sucedió en 1900, los acuerdos de Bretton Woods, 1944, disculpad el lapsus mental de datos, 1944, consenso de Bretton Woods, acuerdos de Bretton Woods, donde se crea el Fondo Monetario Internacional
y donde se crea el Banco Mundial, ¿vale? Y en 1979, aproximadamente, época Reagan-Thatcher, tras años de experiencias, de prácticas, de estudios universitarios, financiaron muchos estudios universitarios, financiaron muchísimas pruebas, algunas aberrantes, se crea lo que se llama el consenso de Washington, que está íntimamente relacionado con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con las políticas, la geopolítica del caos, de la que Venezuela es un paradigma, FETEN, que va a explicar muchas cosas y que probablemente mañana ya tenga todo el material elaborado para presentároslo. Una de las preguntas fundamentales, que incluso a veces es lanzada por estos individuos, yo lo he vivido en primera persona, en un momento en donde no sabía la cueva en la que me estaba metiendo. Son cosas que pasan, oye. Uno, creo que soy una persona de buena voluntad, un ser humano con buena voluntad. Y claro, cuando eres un ser humano con buena voluntad y un cierto grado de ingenuidad, no podemos perder la ingenuidad de seguir considerando que lo más valioso del ser humano son las partes positivas de el lobo blanco del que ya he hablado, frente al lobo negro que todos y todas también tenemos dentro. Bueno, pues una de las preguntas, además, que se hacen también desde la izquierda, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para enfrentarnos? Pero esta pregunta yo es que la he visto lanzada porque la gente de la izquierda sabemos, la gente con conciencia política, no solo sabemos lo que tenemos que hacer, sino que lo estamos haciendo. No es que sepamos qué hacemos frente a la ola genocida, salvaje, asesina del neoliberalismo, con la socialdemocracia que capituló en los años 80, en los mismos años 80, de hecho muy temprano en los años 80, la socialdemocracia capituló frente al impulso del neoliberalismo, coincidiendo con la caída del muro de Berlín, del Pacto de Varsovia, del bloque soviético. Así como dato histórico de referencia para saber de dónde arrancan determinadas cosas. La socialdemocracia capituló, se rindió, y se rindió a las posturas del neoliberalismo, se entregó a manos llenas, ¿vale? Se entregó por completo. Y se entregó a sus estructuras, y se entregó a sus lógicas, a sus postulados, a sus ideas. Se entregó. Y nos vendió a todas. Nos vendió a todas. Definitivamente quedamos todas y todos expuestos y vendidos al gran capital, al tsunami neoliberal. ¿Vale? Bueno, pues quiero compartir ya de este mes de marzo, de la revista Todo por Hacer, el artículo Organizarnos como clase. Organizarnos como clase. Que los que estamos ya llevamos años, décadas haciéndolo. Bueno, en realidad, los que estaban, porque yo me sumé, de los que venían, de los que siempre han estado, de los que estaban y siempre han estado, siempre han sabido qué hacer. Siempre ha habido una contestación organizada,
Pero bueno, organizarnos como clase. Organizarnos como clase porque ideológicamente han caído en desgracia muchos conceptos que si cabe hoy deberían de retomarse como banderas al viento, porque están más vivos, están tan vivos como lo estuvieron a principios del siglo XX, mediados del siglo XIX. Están tan vivos como entonces, son tan vivos como entonces. La lucha de clases está tan viva, tan descarnadamente viva como lo estuvo en la época de la segunda industrialización, revolución industrial, como lo estuvo en las luchas del siglo XIX, principios del siglo XX. Tan vivo como entonces. Lo que pasa que en la construcción del relato, como ya os he comentado, y además desde los postulados del Fukuyama, del fin de la historia, que decretó que ya con la caída del muro de Berlín caía el fin de la historia, que ya no había nada más por inventar, por hacer, por poner en práctica, entonces el discurso del neoliberalismo es que las posturas, el ideario, las doctrinas socialistas, marxistas, comunistas, anarquistas, que jamás se han puesto, se pusieron en práctica en este país, en España, y duraron muy poquito tiempo. Hasta los estalinistas se lanzaron a asesinar anarquistas en la calle en la Semana Trágica de Barcelona durante la Guerra Civil. En fin, es un desvío, una asociación mental en relación a algo que ayer un stalinista y unos insultos que me dedicó un stalinista ayer en mi canal. Evidentemente le he borrado por completo, además por completo. Había dejado que pusiera unas determinadas cosas, le había contestado, pero ha entrado en el insulto personal, entonces le he mandado a tomar por culo directamente, le he machacado. Que se busque, mira, te buscas otro canal, otro al que machacar con tu glorioso psicópata Stalin, porque entre psicópatas os entendéis bien, y además un psicópata muy inteligente, porque Stalin era un psicópata, un criminal terrible, muy inteligente, yo no le voy a quitar la inteligencia que tuvo Stalin, aunque en un momento se retiró acobardado en un momento de la ofensiva de Hitler. Se retiró a su palacio, en fin. Bueno, voy a leeros Organizarnos como clase. Va a salir precisamente esto de los enfrentamientos personales, que hay que subliminarlos, Tenemos que aprender a subliminar el enfrentamiento personal, porque están en juego muchas cosas, muchas cosas, mucho más importantes que los egos individuales o los protagonismos personales e individuales. Organizarnos como clase. Hablar de la clase obrera suena desgastado. Las personas trabajadoras compartimos la base material de quien trabaja para vivir y no vive de rentas o del trabajo ajeno. Pero ese aspecto, que es materialmente crucial en una sociedad bajo el sistema económico capitalista, no construye necesariamente una comunidad de intereses compartidos. En gran medida por la existencia de identidades fuertes que dificultan tener complicidades entre quienes pueden
tener intereses materiales, sociales compartidos. La disgregación de la mayoría social, que somos los trabajadores, lleva a la desactivación política de nuestra clase, a la debilidad y a la pérdida de derechos que llevamos ya décadas experimentando. La disgregación de nuestra clase social, de nuestra conciencia social de clase trabajadora, Veréis, cuando yo estaba y trabajé 14 años en Ferrovial Agromán, ningún administrativo de obra cobrábamos lo mismo, ningún jefe de obra cobraba lo mismo, ningún encargado o capataz cobraba lo mismo. Además de la diferencia con las mujeres, de la diferencia salarial, de grados, de categorías, de complementos salariales, y ahí está la clave, porque algunos teníamos sí el mismo grado, el grado era el nivel en la escala salarial particular que tenía Ferrovial Agromán, que iban del grado 1 al 33. Grado 1 el menor, grado 33, en fin. Bueno, pues había una cosa que eran diferentes complementos que te iban dando según tu obediencia, al fin y al cabo, a los jefes jerárquicos inmediatos. Pero tampoco tenía que ver mucho con eso que se llama productividad, pero sí con la obediencia personal, con el echar muchas horas en la obra, con estar siempre disponible las 24 horas del día a recibir una llamada telefónica, a trabajar sábados, a trabajar domingos, a trabajar fuera de las horas del calendario laboral, de las 40 horas semanales. Y eso llevaba una disgregación de tal manera que no cobrando cada uno lo mismo, no había un interés común de unas con otras. Cada cual hacía su propia guerra. Cada cual buscaba sus intereses personales y particulares de crecer dentro de la empresa, en posición, en grado, de pasar de jefe, de oficial administrativo de obra de primera a jefe de grupo de obras, o acabar de jefe administrativo con un delegado, el jefe, en fin, y en el caso de jefes de obra igual, de jefe de obra, jefe de grupo, siempre había, bueno, al final siempre había un tope, ¿no? Pero existía la fantasía de ir ascendiendo en ese escalafón jerárquico y además de ir superando los complementos salariales. De tal manera que aunque todos éramos trabajadores asalariados y todas éramos trabajadoras asalariadas, ninguna de nosotras nos sentíamos parte de un mismo colectivo de trabajadores asalariados. Estábamos en esa lógica del mercado capitalista, que ahora no me sale una palabrita, si luego me viene os la diré, del trabaja duro, mejora tu posición, compite con los demás, porque además la competitividad de unos con otros era feroz, y yo estuve dentro de esa competitividad burguesa de clase media. Trabajadores asalariados disgregados, una clase trabajadora de individuos disgregados, atomizados. Digo esto para explicar de una manera real lo que os puede estar pasando a muchas y a muchos dentro de vuestros puestos de trabajo, porque las empresas, sobre todo, buscan la desunión de los trabajadores y de las trabajadoras, que no pueda haber
un objetivo común y que no reclamen una igualdad real. Precisamente esta es una de esas prácticas, tanto la promoción personal dentro de la empresa, con la mejora salarial, como las diferencias salariales, no ya por género, que cobren más los hombres que las mujeres, sino que hasta los hombres no cobren lo mismo entre ellos y las mujeres tampoco cobren lo mismo entre ellas. Esta es una de las prácticas empresariales para tenernos a las trabajadoras y a los trabajadores atomizados, para que no haya un interés, una conciencia colectiva de intereses comunes. Hoy tenemos que hacer frente a problemas acuciantes. A ver, vuelvo a leer lo anterior, esto ya sabéis que es práctica cuando me pierdo y tal, y además para remarcar, enfatizar el sentido de las palabras y de los conceptos, más que de las palabras, de los conceptos. La disgregación de la mayoría social, que somos los trabajadores, lleva a la desactivación política de nuestra clase, a la debilidad y a la pérdida de derechos que llevamos ya décadas experimentando. Hoy tenemos que hacer frente a problemas acuciantes como el paro, la inseguridad laboral, el encarecimiento de la vivienda, la mercantilización de lo público, la corrupción política, la pobreza energética, el auge de autoritarismos machistas y reaccionarios, la catástrofe ecológica y un largo etcétera de puntos suspensivos. Revertir la situación exige organizarnos como clase para empezar a plantar cara, como clase trabajadora. Una contribución importante a nuestra disgregación lo aporta el componente político, incluso entre quienes nos definimos como parte de la izquierda socialista. Es grande entre nosotros y nosotras la discusión sobre las formas en que es necesario organizarse políticamente, así como el debate sobre en qué espacios resulta necesario o prioritario volcar nuestros esfuerzos. Pero organizarnos como clase significa hacerlo a pesar de las identidades, las diferencias políticas, la afinidad o los enfrentamientos personales. El objetivo es mejorar nuestras condiciones de vida como personas trabajadoras. Es también esta una estrategia para enfrentar al capitalismo, a sus condiciones, a su incapacidad para satisfacer a la mayoría. Para ello necesitamos de organizaciones sociales fuertes y no partidarias que puedan exigir y lograr las demandas de la mayoría. Necesitamos recuperar un sindicalismo amplio y fuerte, organizado y a la ofensiva. Y veréis, comisiones obreras y UGT son sindicatos del poder, son sindicatos del sistema, que viven del sistema y que están al servicio del sistema y de la patronal. Están entregadísimos a la patronal, al sistema y a las lógicas del sistema. Entregadísimos por completo. Veréis, llevamos unos años de huelgas parciales, a veces huelgas largas y duraderas, como han sido las compañeras y compañeros en el País Vasco de las residencias, personal en residencias, si mal no me falla la memoria, como son ahora las Kellys, como ayer la gente de Amazon
las compañeras y compañeros de Amazon se manifiestan en huelga, como ha sido la huelga de los compañeros y de las compañeras estibadoras y estibadores en los puertos. Ha habido numerosas cantidades de huelga, pero disgregadas todas, disgregadas todas. Este país ahora mismo, una de las cosas que necesita es recuperar la huelga general indefinida. Eso no lo van a lanzar los sindicatos de clase del poder, comisiones obreras y UGT, no están por la labor. Pero es lo que necesitamos la clase trabajadora, no huelgas disgregadas, los trabajadores del metro el otro día, los conductores del metro. Es decir, como os he dicho antes, es una misma clase trabajadora disgregada en intereses personalistas, individuales. No hay una conciencia colectiva de clase, de que todas y todos somos trabajadores asalariados, que no hemos conquistado la emancipación como trabajadoras y trabajadores del capital, del capitalismo. No nos hemos apropiado colectivamente de todas las herramientas y elementos de producción. Por lo tanto, dependemos de que nos quieran dar trabajo y de que nos quieran pagar lo que ellos quieran, no de organizar los bienes y servicios que todas y todos producimos al servicio de nuestras vidas. Hemos perdido tanto por el camino, con tantos reformismos de la hostia, con tantos reformismos y reformistas de la hostia, hemos perdido hasta la conciencia de la clase que somos. Y los sindicatos, que son sindicatos de la patronal, al servicio de la patronal, comisiones obreras y UGT, son sindicatos al servicio del sistema y de la patronal. Que no os quede la más remota duda. Con miles de pesebreros, como hay miles de pesebreros en los partidos políticos, miles de pesebreros, que lo único que quieren salvar es su interés personal, lo suyo, su yoísmo. Tan de moda en ese anuncio de televisión, el yoísmo, que no quiero pronunciar la marca. Y esa disgregación es la que nos han ganado ahí la batalla, y hay que contraatacar en esa batalla. Y lo que en este país estamos necesitando es esa conciencia colectiva de clase trabajadora, y de clase trabajadora que produjo una gloriosa huelga general indefinida en este país de 48 días, en la que nuestros abuelos y bisabuelos, abuelas y bisabuelas, consiguieron la jornada de 8 horas, la jornada laboral de 8 horas, y mejoras salariales significativas, y mejoras sociales significativas. Y no esas luchas disgregadas que oís. Hoy tal colectivo se ha puesto en huelga, tal otro colectivo se ha puesto en huelga. Ahora, después de que los asesinos uniformados y armados a sueldo del Estado han conseguido una equiparación salarial, el resto de trabajadores y trabajadoras públicos son conscientes de que esto de que uno cobre por el mismo trabajo una diferencia salarial, siendo maestros de escuela, profesores universitarios, enfermeros, médicos, eso es lo que ha conseguido el neoliberalismo. La disgregación de la clase trabajadora, la pérdida de conciencia de que somos una misma clase de trabajadores y trabajadoras asalariados, promocionando ese individualismo personal. Ya os lo volveré a explicar. El capitalismo, el neoliberalismo, ha triunfado
porque alimenta el egoísmo, la avaricia, los intereses personales y particulares de cada individuo, el individualismo. Y algunos, yo soy individualista, yo y los demás que se jodan, que se las busquen, que trabajen duro, cuando quienes han trabajado y trabajan duro reciben la contraprestación en mejores condiciones y calidad de vida a su duro trabajo. ¿Cómo lograrlo cuando apenas compartimos ya una cultura común, mucho menos una vida en colectivo? ¿Cómo lograrlo cuando apenas compartimos ya una cultura común de clase trabajadora, que se tiene que levantar a las 6 de la mañana para ganarse el pan con su sudor, con su trabajo propio? Mucho menos una vida en colectivo. Una vida colectiva, una vida de intereses comunes, compartidos, de compartir. La sociedad de consumo ha dado pie a una amplia diversidad de gustos e intereses culturales que generan una miríada de identidades fundamentalmente atravesadas por cuestiones de género, de etnia, de edad, de origen, de lengua. La cuestión de la identidad late bajo buena parte de los conflictos que marcan nuestra época, expresándose no siempre de manera liberadora. Sus efectos pueden rastrearse en la transformación feminista en curso, pero también en el consiguiente despertar de una reacción machista o en el auge del fundamentalismo islámico. Un conflicto, bueno, el fundamentalismo islámico y el fundamentalismo católico, que hoy por me cago en Dios y en la puta Virgen, por me cago en Dios y en la puta Virgen, te llevan ante un juez y los pecados de una religión se convierten en delitos penales. ¿Sabéis lo que significa eso? ¿Sabéis lo que significa convertir los pecados de una religión en delitos penales? En que te lleven al juez. ¿Sabéis a dónde nos retrotrae? ¿A qué épocas de la historia nos retrotrae eso? ¿A qué tipo de fundamentalismos religiosos? Me cago en Dios y en la puta Virgen. Un millón de veces. Una miríada de millones de veces. ¡Hijos de perra! De perros, hijos de perros, de puteros, hijos de puteros, hijos e hijas de puteros, pederastas de la Iglesia Católica, obispos y cardenales tapando a pederastas. Sigo con esto, es que hay veces... Sus efectos pueden rastrearse en la transformación feminista en curso, pero también en el consiguiente despertar de una reacción machista o en el auge del fundamentalismo islámico, y yo añado, no está puesto aquí, del fundamentalismo católico. Un conflicto de identidades que tiene su reflejo también en las personas trabajadoras. Debemos empezar por integrar en la organización, desde el primer día, las necesidades y las perspectivas de grupos infrarrepresentados en buena parte de las organizaciones sociales clásicas. Mujeres, migrantes, LGTBI, a pesar de que los objetivos como clase sean comunes, hay factores relevantes que son desoídos
o minusvalorados a la hora de conformar organizaciones plurales. Factores a nivel de objetivos políticos, pero también a nivel personal, que son imprescindibles para personas que sufren otros ejes de opresión además del de clase. Porque como clase social trabajadora estamos sufriendo la opresión de los amos, sí, amos, burgueses, y somos proletariado de clase, explotados, explotadas. Y hay que levantar muy alto esas palabras en estos tiempos, que no difieren nada de los que vivieron nuestros tatarabuelos del siglo XIX. En nada. La única diferencia es que levantas un móvil y hablas con no sé quién, y te conectas por tal, por Skype o por Hangzhou-Chunchala, no sé, con las Filipinas, con China, bueno, con China, con cualquier país del planeta, donde no estén restringidos los accesos. Es lo único que nos diferencia una tecnología avasallante, porque vamos a ver, estamos viviendo y viviremos más el avasallamiento, es decir, y además vamos a ser descatalogados como clase productiva y descatalogadas, que es lo que viene después. Nos vamos a quedar obsoletas y obsoletos. Nuestra mano de obra y nuestras capacidades van a quedar obsoletas. No seremos necesarias ni necesarios para la maquinaria productiva de bienes y servicios. Así que vamos a sobrar miles de millones. Ya les sobramos miles de millones de seres humanos. Ya les sobramos. Factores a nivel de objetivos, en fin. A pesar de que los objetivos como clase sean comunes, hay factores relevantes que son desoídos o minusvalorados a la hora de conformar organizaciones plurales. Factores a nivel de objetivos políticos, pero también a nivel personal, que son imprescindibles para personas que sufren otros ejes de opresión, además del de clase. Lograr organizaciones plurales amplias y fuertes pasa por construir un espacio confortable y empoderador para todas las personas trabajadoras, teniendo bien en cuenta las opresiones particulares dentro del funcionamiento y el programa de la organización. Debemos aspirar a un funcionamiento más democrático, más participativo y más respetuoso con las personas que lo integran. Una organización de clase tiene que aprender a lidiar con la tensión permanente a nivel político, ya que las diferencias no van a desaparecer y los consensos siempre van a romperse llegado un punto. Es por ello tan importante mantener unas prácticas democráticas con perspectiva unitaria, poniendo en valor la unidad de clase trabajadora, por encima del enfrentamiento partidista. Ese enfrentamiento puede y debe darse dentro de los cauces democráticos de la organización, pero también dar pie al trabajo conjunto cuando los acuerdos queden materializados. La flexibilidad, la capacidad de adaptación y de negociación van a marcar nuestro éxito. Flexibilidad, capacidad de adaptación y de negociación van a marcar nuestro éxito. Por último, llegado el caso, debemos ser capaces de asumir que las diferencias estratégicas fundamentales pueden llevar a la división sin que ésta tenga que suponer
necesariamente un enfrentamiento directo. En el marco de esa organización y de la lucha que se derive de la misma puede darse una politización en los valores y objetivos socialistas. Pero lo fundamental es que la organización social exista y logre victorias que justifiquen su existencia. Esto es así porque en el caso de las personas trabajadoras, el deseo compartido de mejorar nuestras condiciones vitales solo puede realizarse a través de nuestra fuerza en colectivo. Equivocar el objetivo principal lleva a ideologizar la organización, a desmembrarla como resultado de conflictos políticos y, en definitiva, a inutilizarla. Los más ciegos partidarios de tomar el poder quizá puedan permitirse acabar con la capacidad de movilización social, como de hecho ha sucedido, y han vaciado las calles, y han llegado a vaciar las calles, aunque no han asesinado al movimiento colectivo transversal de acción política, no lo han conseguido, ni al 15M, ni a las asambleas populares, ni a la PA, no han conseguido asesinarlo y asesinar sus movilizaciones, aunque en la lucha por la toma del poder lo han intentado y casi lo consiguen. Los más ciegos partidarios de tomar el poder quizás puedan permitirse acabar con la capacidad de movilización social a cambio de beneficios políticos cortoplacistas. Entrar en el Congreso de los Diputados, tener escaños en los parlamentos autonómicos, en los ayuntamientos. Pero los anarquistas partidarios del poder popular, estamos obligados a preservar las organizaciones sociales como embriones de la futura institucionalidad popular y democrática. Porque para nosotros y nosotras el objetivo final de organizarnos es lograr un bienestar mayoritario, no basado en el consumo, sino en la realización de una sociedad sostenible, igualitaria, justa y libre. Cualquier otra alternativa para vivir bien es un engaño. El espejismo del ascensor social dentro del capitalismo se torna cada vez más difuso y, en el mejor de los casos, solo puede funcionar para unos pocos, para unos poquitos. Más bien, al contrario, la desigualdad creciente, fruto del capitalismo, y las políticas que tratan de mantenerlo a flote, no hacen más que ampliar la base trabajadora, empujando a las clases autoconsideradas medias hacia abajo. Los que nos consideramos clase media, y yo fui uno de ellos, pues nos hemos visto como nos vemos muchas y muchos, que de entre nosotros, no todas, pero sí algunas, nos hemos dado cuenta, hemos sido conscientes del engaño que nos hemos creído. Sales a la calle y preguntas a la gente, ¿y usted es clase trabajadora tal o es clase media? Aquí en Vallecas, en mi barrio, no os tenéis que ir a un barrio obrero, Carabanchel, a barrios obreros, a la Elipa. Vas a encontrar a mucha gente cobrando 1000 euros que dicen que son clase media. A lo mejor ya si después, si les pagan 600 y tienen que andar
trabajando un día sí, 5 no, un mes sí, 9 no, pues a lo mejor ya se lo repiensan, ¿no? Se repiensan la clase social a la que pertenece. Pero puede que haya muchas personas cobrando 1000 euros, porque los cobran todos los meses, que ya se consideran clase media. Y yo cobraba 2400 euros al mes por 15 pagas. La clase media. Me permitía viajar fuera de España, por el mundo. Más bien al contrario, la desigualdad creciente fruto del capitalismo y las políticas que tratan de mantenerlo a flote no hacen más que ampliar la base trabajadora, empujando a las clases autoconsideradas medias hacia abajo, eliminando la zona gris que caracterizó los pocos años en que la farsa del bienestar capitalista se sostuvo apoyada en los pilares del hiperconsumismo. Y veréis, esta dialéctica es la dialéctica en la que están centrados PSOE, PP y Ciudadanos como relevo del PP, e incluso Podemos como relevo del PSOE, que se constituirán. Finalmente vais a ver cómo estos dos partidos, las ratas de los barcos del PP y del PSOE, se pasarán a Podemos y se pasarán a Ciudadanos en base a su amplia experiencia política. Tienen mucha experiencia política gobernando y decidiendo por nuestras vidas, contra todas nuestras vidas. Tienen muchísima experiencia, tienen 40 años de experiencia decidiendo, ¿no? PSOE se va a quedar en una especie de UPyD durante... PP lleva las de la UCD, y tendréis a Ciudadanos y a Podemos ahí bien, y ya se habrá consumado el relevo dentro de las cabezas visibles del sistema, para que el sistema siga funcionando como está funcionando hasta ahora. Y prometerán, son hábiles prometiendo. Yo, lo que a mí es una perplejidad, que racionalmente entiendo, haciendo referencia a unos parámetros, analizando una serie de parámetros, de fenómenos culturales, por los que dices, joder, cómo la gente sigue entregándoles su capacidad de organizarse a sí misma de otras formas, sigue entregándoles el poder mediante ese acto sagrado de la democracia el día de las elecciones generales, autonómicas, municipales y tal. Tengo un vídeo al principio de este canal, que no forma parte de La Bocajarro, hay un vídeo abajo del todo, que reflexionaba sobre esto el mismo día que hubo las pasadas elecciones autonómicas y municipales. Pero lo que me deja perplejo es esa ignorancia, ingenuidad, estupidez, mezcla de todo, por la que seguís yendo a ese acto sagrado a depositar vuestros votos, que es como si os limpiáis el culo y lo tiráis en la taza del váter, porque no sirve para otra cosa. No sirve para otra cosa. Jamás van a decidir teniendo en cuenta nuestros intereses y nuestras necesidades vitales. Jamás. 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 Antes muertos. Y antes muertos que quedarse sin silla. Antes muertos que quedarse sin silla, sin escaño, por parte de todos estos elementos.
Por desgracia, el socialismo, esa utopía que un día movilizó a la clase trabajadora, también suena viejo. En medio de la confusión posmoderna, los grandes relatos que podían estimular la imaginación humana e impulsar acciones heroicas han sido desactivados. Los grandes relatos en la lucha de las trabajadoras y los trabajadores por transformar la realidad colectiva y cotidiana han sido desactivados y en su defecto, volvemos a las mismas, está la lucha por el relato que mayoritariamente genere y sea aceptado por las masas a través de sus medios de intoxicación masiva. El cinismo campa a sus anchas cuando nadie es capaz de reivindicar un objetivo común que se eleve más allá de los conflictos personales y políticos de facciones. Tomas nota, socio estalinista, tomas nota. A pesar de ello, resulta más necesario que nunca alzar banderas comunitarias, especialmente entre los individuos aislados de Occidente. Necesitamos tanto como el aire para respirar de relatos que nos hablen de sentires compartidos y que nos emocionen, de sentir, de lo que sentimos compartidamente como trabajadoras y trabajadores. ¿Qué sentimos frente a la posibilidad de que nos despidan? ¿Qué sentimos cuando nos despiden? ¿Qué sentimos frente al miedo de no poder llenar la nevera, no poder pagar el alquiler o la hipoteca de nuestra vivienda y de que nos echen? ¿Qué sentimos frente a esa perspectiva? ¿Qué sentimos cuando nos exigen hacer horas extras que no nos pagan? ¿Cómo nos sentimos? Porque tenemos detrás unos hijos, una familia. Cuando nos explotan, nos machacan. Miraros en el metro, en los transportes públicos, en los que cojáis el transporte público y vais a vuestros puestos de trabajo. Miraros por las mañanas, mirad la cara de la gente por la mañana, de los otros, que son de vuestra misma clase, que se tienen que levantar para trabajar por un salario y dependen en sus vidas de que les den o no les den trabajo, de lo que les paguen o no les paguen, o les dejen de pagar después de haber trabajado. ¿Cómo os sentís cuando estáis trabajando y no se os paga por vuestro trabajo? Y trabajáis un mes y os dice la empresa que es que no ha cobrado y que no puede pagaros. Y al mes siguiente y al otro. ¿Cómo os sentiríais si tuvierais que vivir esa experiencia? Aunque no la viváis, aunque no estéis viviendo esa experiencia, ¿cómo os sentiríais si después de trabajar a final de mes no os pagan la nómina, un mes detrás de otro, y os vence la hipoteca, y tenéis que dar de comer a vuestros hijos, y tenéis que pagar el agua, el gas, la luz? ¿Cómo os sentiríais? Está en nuestras manos que esas banderas y esos relatos movilizadores traten sobre sociedades heterogéneas, respetuosas y abiertas, y no sobre identidades cerradas y minoritarias que animan al odio y a la xenofobia. Tenemos que apostar conjuntamente por un ecosocialismo libertario y feminista profundamente democrático y confederal, un proyecto colectivo que logre articular mayorías sociales y que barra con la discriminación, el machismo, la desigualdad, el autoritarismo y la destrucción ecológica de una vez por todas. Fin de organizarnos como clase. Necesitamos una huelga general indefinida y no podemos esperar a que la organicen comisiones obreras y UGT.
tenemos que reflexionar sobre nuestra disgregación como clase trabajadora, sobre lo que perdemos de común. Hoy, debajo de este enlace, debajo de este vídeo, voy a colgar un enlace del proyecto La Escuelita de la Villana de Vallecas, en la que estoy colaborando, en el colectivo en el que estoy colaborando, aportando mi tiempo y lo que mejor pueda ser capaz de hacer, que no lo sé, porque tengo dudas, bastantes, pero ahí estoy intentando hacer lo mejor que puedo, apoyando en ese colectivo. Os lo voy a colgar porque además se ha lanzado un crowdfunding para pedir apoyo y llegar a un objetivo de conseguir unos ingresos para poder seguir manteniendo y adquirir el material necesario para la Escuelita de la Villana de Vallecas, que es un proyecto autogestionado, muy abierto, colectivo, que colaboramos además con la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Vallecas, y ahí estamos trabajando muchas compañeras y compañeros, y yo aporto mi pequeña colaboración. Entonces, esa manera de hacer y de organizarse y de participar es una de las muchas maneras, como las mareas por la sanidad pública, la marea por la educación, la marea actual por las pensiones dignas, las mareas por la PA, la marea por la vivienda digna, y de participar en esas acciones a pie de calle y en los colectivos que toman esas decisiones, porque es lo único que vais a encontrar que defienda, que luche por nuestras necesidades vitales. Los que ocupan sus escaños, esas distinguidas rameras, todas esas distinguidas rameras, no están para, en lo concreto, defender nuestras necesidades vitales. Están para defender los intereses de la banca privada internacional y de los mercados financieros. Ese es el objetivo fundamental de sus vidas. Y esas tormentas y tsunamis y maremotos que han lanzado contra nuestras vidas a todos los niveles son las que nos llevan a estas situaciones de miseria y de pobreza extrema, además criminalizándonos a quienes estamos en paro y sufrimos el paro, criminalizándonos por ser parados. Estoy harto de recibir mensajitos en mis redes sociales: trabaja, vago, ahora no sé qué me dirán, porque tuve que cortarme el pelo, porque, en fin, el proceso de transformación en Papá Noel me quemó el pelo. Pero me gusta llevar el pelo largo y la barba larga y tal, ¿no? Es parte de mi estilo personal. Llamarme piojoso, lavaté, no sé qué, toda esa basura que sale por parte de ellos, que ya es muy vieja. Ya Enrique VII, allá en el siglo XV, por ahí, no sé exactamente, ahora mismo no recuerdo, ya lanzaba sus decretos, aquellos que echaban de las tierras en las que trabajaban como campesinos y los arrojaban
a los arroyos, a las cunas, a las cunetas de la sociedad, a los arroyos de esa sociedad. Los criminalizaban de vagos, maleantes, y al final a muchos les empujaban pues a eso, a saltar los caminos para poder vivir, sobrevivir. Bueno, pues hasta aquí con todas estas reflexiones, varias. Ya me he extendido mucho, quería haber compartido otra lectura, pero me he extendido mucho por hoy. Venga, que disfrutéis de un buen jueves, de lo que queda de semana, para todas y para todos, de todo corazón. Salud y anarquía.